Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al programa Latidos de Vida Más Allá del Cáncer. El que les habla es el doctor Absalón Montoya, soy cirujano oncólogo. Agradecer a todos ustedes por estar con nosotros semana a semana. Recordar que los videos se emiten los días domingos, así que los invitamos a seguirnos, a compartir, a suscribirse y a activar la campanita de notificaciones. Recordar siempre que el compartir la información es salvar vidas porque vamos a prevenir y vamos a llegar a un diagnóstico precoz que es el corazón, el espíritu del programa. Hoy vamos a abordar un tema muy importante que es el cáncer de la unión esófago-gástrica o gastroesofágica. Es un lugar muy pequeño del cuerpo, pero inmensamente significativo porque por ahí pasan los alimentos al estómago. Bueno, vamos a hacer una pequeña introducción. Todos nosotros ingerimos los alimentos por la boca, pasa al esófago y llega al estómago, donde se procesa y se convierte en energía. Eso es todos los alimentos. La unión esófago-gástrica es justamente la interfase de la parte distal del esófago y la parte inicial del estómago, que es el cardias. Este espacio, pequeño pero significativo, el tamaño es variable. Se estima que puede medir entre 3 o 4 centímetros. Recordar que el tórax y la cavidad abdominal está separada por un músculo que es el diafragma, un músculo respiratorio, que es el diafragma. Entonces, eso nos va a dar un espacio que se le conoce como el esófago o la parte intraabdominal. Este espacio mide aproximadamente entre 0,5 a 2,5 centímetros. En este espacio existe la unión de las mucosas, más o menos para poder entendernos este cambio en el tejido. El esófago, como tal, su revestimiento interno, su mucosa es un epitelio escamoso estratificado, mientras que el estómago es un epitelio glandular cilíndrico. Este espacio que se une se le conoce como la zona o la línea Z o la unión mucosa, de mucosas. Muy bien. Entendamos que este espacio de esta unión, cuando hacemos una endoscopía tomando como referencia el punto inicial de los dientes, está aproximadamente a 40 centímetros, en un rango de 37 a 42 centímetros. Este cáncer estos últimos años se está incrementando, tiene una mayor incidencia en el mundo. Se estima que existe más de 1 millón de nuevos casos al año con una mortalidad de 800,000. Recordar también que es la tercera causa de muerte asociado al cáncer gástrico, que el cáncer gástrico es la tercera causa más frecuente y la primera causa de muerte, obviamente dentro de las estadísticas oncológicas. En el Perú, según la estadística de Lima Metropolitana, se diagnostican alrededor de 24,3 por 100,000 habitantes, con una mortalidad de 19,3 por 100,000 habitantes. Hay una proyección que para el año 2030 vamos a tener más de 3,500 muertes. Asimismo, también decirles que es más frecuente en varones en una proporción de 5 a 2 en relación a las mujeres, y es más frecuente también la presentación por encima de los 60 años, como vamos a ver. Asimismo, se presenta en el mundo, es mucho más frecuente en el Asia Oriental, como en China, en Japón, en Corea. También esta presentación existe en Norteamérica, en Europa Occidental y obviamente en Latinoamérica. Vamos un poquito también a recordar lo que es elementos claves para determinar la función. Dentro de los elementos claves para determinar la función, que la función básicamente es permitir el paso de los alimentos, prevenir el reflujo, o sea, que no regrese el contenido gástrico, y mantenerlo, esta barrera funcional. Mantener funcional. Eso es el elemento clave de esta zona. Y dentro de ello vamos a encontrar el esfínter esofágico inferior. Este esfínter es como un anillo que va cerrándose, que su función obviamente es evitar el reflujo del contenido gástrico.
Asimismo, encontramos una estructura anatómica que se llama el diafragma crural, que se le conoce también como los pliegues del diafragma. Estos son estructuras que están básicamente en la parte posterior del diafragma, en esos músculos, que hacen una especie de anclaje hacia la parte posterior, hacia la columna lumbar, ¿no? Y envolviendo al esófago y envolviendo a la arteria aorta. Entonces, esta su función es básicamente evitar el reflujo. ¿Cómo hace? Se cierra en la inspiración y aumenta la presión del esófago. Asimismo, otra estructura, un elemento clave es el ángulo de His. ¿Qué es el ángulo de His? Es básicamente, se le conoce también como la incisura cardíaca. Esto está en relación a la parte posterior del esófago distal y el fondo del estómago. ¿Cómo funciona? El estómago se llena, ya sea de contenido alimenticio o también aire, y el fondo va a presionar al esófago, generando un ángulo. Este ángulo, por decir un ejemplo, no está desarrollado todavía en niños o en los bebés, por eso es que los recién nacidos tienen este reflujo. Asimismo, se consideran los pliegues mucosos gastroesofágicos. Los pliegues mucosos son como crestas que están en la mucosa del estómago, tanto en el cuerpo como en el fondo del estómago. ¿Cuál es la función? Expandirse. ¿Se expande para qué? Para, digamos, albergar el contenido alimenticio. Luego de eso, se van a recoger y se van a arrugar. Esta mucosa puede tener algunos trastornos. Por decir, por situaciones inflamatorias o erosiones se pueden engrosar y se engrosan estos pliegues y se le conoce como la enfermedad de Menetrier, que es uno de los factores que puede producir el adenocarcinoma o el cáncer, como se dice. Si se ponen lisos, se hacen como unos pliegues lisos que envuelven al esófago y esto puede conllevar a una estrechez propia del esófago. Esto que no se les conoce como los anillos de Schatzky. Un nombrecito medio raro, pero eso más o menos para entendernos cómo funciona esta parte de la unión gastroesofágica. Continuemos. Hasta ahí. Hacemos una pausa. Hasta ahí. Si es que les gusta el contenido, por favor, denle like, que para nosotros es sumamente importante. Recordar también que pueden hacer la pausa, tomar su tiempo y luego seguir viendo el video en otro momento. Ahora bien, vamos nuevamente al tema. Cuando hay una alteración crónica de esta área por el reflujo gastroesofágico, o sea, el contenido intestinal el contenido gástrico viene hacia el esófago, pues ese reflujo conlleva a una alteración de ese lugar. Ese epitelio que hemos conversado va a cambiar. Eso se le conoce como metaplasia. O sea, se va a cubrir de un tejido que no le corresponde, que es intestinal. Y luego va a ser va a cambiar propiamente la célula y se le conoce como la displasia. La displasia. Ojo, metaplasia es que un tejido migra hacia otro lugar. Y displasia es una alteración del tejido que se le conoce como un precáncer. Y luego va a conllevar al adenocarcinoma. Les decía al inicio que se está incrementando o hay más incidencia de este tipo de cáncer. ¿Por qué? Algunas cositas elementales que son los que están haciendo el incremento. Uno de ellos es el reflujo gastroesofágico crónico, ¿no? Que siempre las personas que regresa el contenido con las vinagreras, con el ardor en la boca del estómago, una sensación de opresión, sensación de agrandamiento, vinagreras, vamos a ponerle así en el término para podernos entender. ¿Qué otra cosa más? La obesidad abdominal. Aquellos que tenemos la barrita un poquito más gordita, pues de una manera puede generar un aumento de la presión y conllevar al reflujo. Recuerden, obesidad abdominal. Otro de los casos es el Helicobacter pylori. El Helicobacter pylori produce una inflamación crónica y esta inflamación crónica lleva a lo que es una gastritis atrófica, que se le conoce también como uno de los carcinogénicos humanos, ¿no? Se le conoce como eso. Estas gastritis crónica atrófica pueden progresar ya sea en nivel del estómago o a nivel del esófago a un adenocarcinoma. Otro factor
que también se considera dentro de por qué está aumentando el cáncer, es el síndrome metabólico. ¿Qué es el síndrome metabólico? El síndrome metabólico es básicamente una combinación de varias cosas. Primero, la obesidad abdominal, que ya lo comentamos. Segundo, la hipertensión. Recuerden que los pacientes con hipertensión tienen es un factor de riesgo para otros tipos de cánceres adicionalmente. ¿Qué otro? La hiperglucemia. Esto básicamente se da en los pacientes diabéticos tipo 1 o tipo 2. Sobre todo, hay que tener estos valores, que cuando se toma un valor de la glucosa en ayunas, debe ser por encima de 125 o después de la ingesta de alimentos por encima de 180, como valores nada más para considerarlo como hiperglucemia. Asimismo, la dislipidemia. ¿Qué es la dislipidemia? Son alteraciones básicamente en el colesterol y los triglicéridos. En este tipo de situaciones hay un aumento del colesterol malo, que es el LDL, aumento de triglicéridos y disminución del HDL, que es el colesterol bueno. Entonces, todas estas cositas nos van a llevar pues a este aumento de la incidencia. Bien, entonces dicho estos factores, pues vamos a ver ahora los factores de riesgo principales. Vamos a enumerarlo. ¿Qué cosas nos llevan a desarrollar un cáncer? En primer lugar, el reflujo gastroesofágico crónico. El segundo, hay una enfermedad que se le conoce como el esófago de Barré. El esófago de Barré es una alteración del revestimiento de la mucosa del esófago que básicamente se transforma en un epitelio similar al intestino, lo que se le conoce como la metaplasia. Y de esto, obviamente, con un estímulo constante con este ácido intestinal, cuando ya hay instalado esta enfermedad, pues va a ser el factor de generar el cáncer. Asimismo, decimos, ¿no? Siempre esófago de Barré se presenta con estos síntomas como, por decir, ardor en el pecho, regurgitación de un contenido ácido, dificultad para tragar, etc. Y adelantando un poquito, ¿cómo se hace el diagnóstico de un esófago de Barré? Obviamente, una endoscopía y biopsia. Ya lo hemos dicho, la obesidad abdominal, el tabaquismo, el consumo del alcohol, la dieta rica en grasas, en sal y algunos también alimentos que son procesados, ¿no? Los alimentos enlatados sobre todo, el bajo consumo en frutas y en verduras. También hay una asociación con algunos factores genéticos, ¿no? Algunas mutaciones genéticas y obviamente que lo contamos previamente, es el síndrome metabólico. Recordar esos detalles. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo prevenimos esta enfermedad? Definitivamente que hay medidas básicas, elementales, que podemos de una manera evitar, digamos, protegiendo con una dieta rica en fibra, un consumo de antioxidantes, erradicar el Helicobacter pylori, etc. Pero también podemos tratar en lo posible de controlar el reflujo, bajar de peso, una dieta saludable, abandonar el tabaco y el alcohol. ¿Qué podemos hacer por una prevención secundaria o un diagnóstico precoz? Les decía previamente que lo ideal es una endoscopía digestiva alta, sobre todo en pacientes que tienen esta enfermedad del reflujo gastroesofágico crónico o que ya tienen un diagnóstico previo de esófago de Barré o que hay una historia familiar de cáncer gástrico. Entonces, estos, por decir, son factores que necesariamente implican que tenemos que vigilar, hacer una vigilancia constante para, digamos, diagnosticar a tiempo si es que llegamos ya a un cáncer. Ahora, hemos tocado un poquito los factores de riesgo, cómo prevenirlo y qué nos hace pensar que hay un cáncer. ¿Qué nos hace pensar? ¿Cuáles son los signos y síntomas? Recordar que los síntomas son los que ustedes manifiestan, lo que ustedes tienen, y los signos son aquellos detalles o, digamos, algunas situaciones que nosotros en la evaluación encontramos. Esos signos y síntomas. Entonces, todos estos son inespecíficos, pero básicamente pues existe esta indigestión, ¿no? Esta indigestión, un dolor, ardor, una sensación de llenura precoz, esto se siente pesado, hay distensión de la barriga, se hincha la barriga, se llena precozmente, una saciedad precoz y una acidez permanente. Podemos pensar en ello. Ese ardor que es característico, ¿no? Tenemos que no, digamos, dejar pasar esa situación.
si la barriga se distiende. Tampoco dejar pasar esa situación, porque a veces muchos de nosotros pues le echamos la culpa, como decimos, a la comida, ¿no? A la altura, a la comida, me fui de viaje, me cayó mal la comida. Entonces, a veces estos no le dan mucha importancia a estos síntomas. Si es que va avanzando la enfermedad, ¿qué cosa podemos encontrar? La disfagia progresiva, que es dificultad para tragar. La odinofagia, que es dolor para comer. Pérdida de peso, obviamente, como en todos los cánceres. Puede haber náuseas, vómitos incluso con sangre. Puede haber deposiciones oscuras, porque esos tumores empiezan a sangrar, ¿no? Deposición oscura, que se le conoce como melena. Si sangra, va a haber anemia. Y va a haber un dolor retroesternal, un dolor permanente retroesternal en el epigastrio, se le dice en la boca del estómago, sumado también a esta dificultad para poder tragar, para poder pasar. Siento que algo está ahí que no me permite pasar. Si tenemos ya todas esas sintomatologías y estamos pensando en que podría haber algo en ese lugar, pues acérquese a los estudios diagnósticos. El gold estándar, el estudio clave para eso, es la endoscopía digestiva alta y obviamente biopsia. Hay una lesión, biopsia. No recordar que las lesiones pueden ser en la mucosa, o sea, en la parte superficial o en la submucosa que está inmediatamente por debajo. Entonces, es elemental también la experiencia del gastroenterólogo. ¿Por qué? Porque también en esa zona es un poquito compleja para poderlas abordar con el endoscopio. También se puede realizar la endosonografía, que es una ecografía interna por dentro. Es una ecografía por dentro. Es sumamente importante para ver la extensión de la lesión en cuanto a las paredes propias del esófago o del estómago en esa localización. Ya, si nosotros vemos una lesión, si nosotros ya tenemos una biopsia, si nosotros sabemos que es positivo, pues podemos hacer los estudios complementarios como la tomografía, la resonancia, el PET-CT, que nos van a servir tanto para evaluar la extensión local de la enfermedad, como también nos van a permitir para evaluar si hay metástasis a otros órganos. Ahora, si nosotros tenemos la presunción que hay enfermedad en la cavidad abdominal o hay líquido o hay algunos nódulos, etcétera, en la barriga, podemos optar por hacer una laparoscopía diagnóstica, que es ingresar con una cámara de video a la cavidad abdominal para mirarlo por completo y determinar si hay alguna lesión, como se les conoce como la carcinomatosis oculta, o sea, si hay pequeños nódulos, en otras palabras, si hay enfermedad en la cavidad abdominal. Entonces, esto es sumamente importante. Bien, entonces ya tenemos los estudios de extensión de enfermedad y ya tenemos digamos, las imágenes y ahora tenemos que ver cómo lo vamos a clasificar estas lesiones, porque recuerden que estamos hablando de esófago y de estómago. Estamos hablando de esa unión pequeñita que es 4 centímetros. Entonces, hay una clasificación anatómica, esto es para conocimiento y entenderlo un poquito también, cómo optamos los tratamientos, qué tratamientos sobre todo con la cirugía, ¿no? ¿Cómo hacemos esta clasificación? Se llama la clasificación de Siewert. Clasificación de Siewert. Es una clasificación fundamental para determinar el tratamiento, clasificación anatómica. Y eso lo clasificamos en 1, 2 y 3. Tomamos como referencia, miren, es interesante, el cardias, que es un orificio que es, digamos, comunica el esófago con el estómago. El cardias es un orificio. Tomamos como referencia el cardias. De 1 centímetro por encima del cardias a 5 centímetros más arriba se llama el esófago distal, ¿no? Tipo 1, esófago distal. El tipo 2, 1 centímetro arriba del cardias a 2 centímetros por debajo del cardias. Se le conoce como la verdadera unión esófago-gástrica, Stewart 2, ¿no? O Siewert 2, el nombre es Siewert 2. Y la otra clasificación es 2 centímetros por debajo del cardias hasta 5 centímetros. Esto se le conoce como subcardial gástrico. Y ustedes dirán, pero ¿para qué estos centímetros? ¿Para qué esta clasificación? Lo vamos a ver lo interesante que es para el tipo de cirugía que vamos a hacer en el tratamiento. Bien, continuemos. Tenemos la clasificación, tenemos las dimensiones, tenemos la resonancia, tomografía, PET scan, tenemos todo eso y la muestra la enviamos al patólogo. Recuerden que hay que ponerle nombre y apellidos y en eso es sumamente importante porque nos marca muchas veces
el tratamiento y el pronóstico. Entonces, recordar también que los tumores pueden ser primarios o pueden ser metastásicos. Entonces, el patólogo va a decir, nació propio en esa área o viene de otro lugar. Recordar que puede haber cánceres del esófago que invadieron esa zona o puede haber cánceres del estómago que invadieron al esófago. Miren, qué interesante. Entonces, primarios. El 90% que el patólogo va a decir son los adenocarcinomas. Adenos porque viene de las glándulas. Glándulas. Adenocarcinoma un 90% y el carcinoma escamoso, que es menos frecuente en esta unión, que viene del esófago. Adeno viene del estómago. Los metastásicos, también obviamente metastásicos que pueden venir del propio estómago, pueden ir al hígado o venir del hígado, de los pulmones, de la parte ósea, etc. Entonces, cuando nosotros ya tenemos el estudio de imágenes, tenemos la patología, básicamente nos vamos a ir a determinar la estadificación. Recuerden que los estadios son del 1 al 4 y consideramos pues el tumor, o sea, el tamaño, la profundidad del tumor, el compromiso de los ganglios regionales o a distancia y las metástasis, que es el compromiso de otros órganos. Entonces, de estos detalles, tanto de la histología, tanto del tamaño tumoral, de la invasión ganglionar y de la invasión a otros órganos, son aquellos que nos van a determinar el tratamiento. Entonces, el tratamiento. Si nosotros tenemos una enfermedad localizada, se llama resecable, y es tipo 1, recordar que el tipo 1 es un 1 a 5 centímetros por encima del cardias, ¿no? Es la esofagiectomía, o sea, retiramos el esófago. Esofagiectomía distal, obviamente. Si tenemos un tipo 2 que compromete tanto esófago como estómago, es una esofagiectomía o una esófago-gastrectomía proximal, o sea, esófago distal más parte del estómago en el tipo 2. En el tipo 3, que es el subcardial, que le hemos dicho, es una gastrectomía total extendida, o sea, se retira todo el estómago más parte del esófago. Y obviamente ya en otros capítulos que hemos conversado sobre cáncer gástrico, sobre cáncer de esófago, ya hemos conversado sobre la reconstrucción. La reconstrucción, pues, básicamente, dependiendo si por decir retiramos el esófago, se puede hacer con el propio estómago o también se puede hacer la reconstrucción con una asa de intestino delgado que se interpone en esa zona. Esa es la reconstrucción, ¿no? Entonces hemos visto pacientes, por decir, les invito a revisar cáncer gástrico, donde comentamos bastante sobre la reconstrucción después de este tipo de cirugía. ¿Qué hacemos si ya el cáncer es localmente avanzado o es un cáncer metastásico? Entonces, de primera línea, pues lo que podemos hacer es quimioterapia, se llama neoadyuvante, con la finalidad de después buscar una cirugía. O también, por decir, si un paciente tiene un cáncer avanzado o metastásico, se puede optar por quimioterapia y radioterapia. ¿Qué puede pasar también en pacientes que por otras condiciones, comórbidas se le conoce, como le hemos repetido varias veces, hipertensión no controlada, diabetes mellitus no controlada, insuficiencia respiratoria, problemas hepáticos, problemas renales, no son operables, o sea, no son candidatos a cirugía, también se puede optar por quimioterapia y radioterapia? Pero adicionalmente tenemos pues otras alternativas en cuanto al tratamiento, que es las terapias dirigidas, ¿no? Que estamos ahora muy de moda en relación a los estudios moleculares. Puede ser la inmunoterapia combinada, se llama las terapias moleculares personalizadas, etcétera, etcétera. O sea, tenemos más alternativas. Pero recordar que lo ideal para este tipo de cánceres es la cirugía, es lo ideal, lo que mejor lleva, lo que mejor controla, lo que tiene, por decir, una intención curativa. Que después de la cirugía, previa o después de la cirugía, se puede dar quimioterapia o radioterapia, eso depende de la condición de cada enfermedad. Recuerden que los tratamientos son personalizados. Y acá va a lo interesante de este programa. Este programa, el corazón del programa es educar, es prevenir y diagnóstico precoz. ¿Por qué es importante tener la información adecuada y tener los espacios en los tiempos que sean prudentes para un diagnóstico? Por el pronóstico. Como en todos los cánceres hemos hablado, que el pronóstico depende del momento del diagnóstico y adicionalmente también depende del tipo histológico, es el apellido que pone el patólogo. Y miren, estos datos es sumamente importante y preocupantes al mismo tiempo. Hemos dicho que los cánceres son 1 al 4, 1 localizado, 4 metastásico.
El pronóstico, cuando solamente está comprometido las paredes hasta las capas profundas de esta región, el pronóstico, la sobrevida a 5 años es del 70 al 90%. Si hay ganglios regionales, es del 40 al 60%. Si hay estructuras vecinas y múltiples ganglios, estructuras vecinas comprometidas y múltiples ganglios, el pronóstico es del 20 al 30%. Pero si hay enfermedad a distancia o enfermedad metastásica, que es el caso que sucede en nuestro país, la sobrevida a 5 años es menos del 10%. Entonces, eso no es preocupante y nos debe llevar a la reflexión. ¿Qué estamos haciendo por ello? Y obviamente, la responsabilidad es de todos nosotros, responsabilidad compartida. ¿Por qué? Porque lastimosamente no hay ciertos factores que nos llevan a un diagnóstico tardío. Los síntomas son inespecíficos. Está normalizada culturalmente estas indigestión, entre comillas, las dispepsias, la conocemos nosotros. Está normalizado. Me cae mal la comida y sigo dejando pasar. Las cosas es, bueno, obviamente que ya si lo ponemos como problema estructural, es el acceso limitado a la endoscopía, pocos profesionales que tienen o pocos profesionales gastroenterólogos, pocas instituciones que cuentan con estos profesionales, ¿no? Barreras económicas, se lo hemos dicho, y la desigualdad siempre está pues en diferentes territorios en el área de la salud. Entonces hay mucha responsabilidad. Por otro lado también, pues, esta enfermedad, como hemos visto, tanto por la cirugía como por los otros tratamientos, pues nos llevan a algunas secuelas como el dolor residual se llama la disfagia, o para disfrutar, para pasar los alimentos, el reflujo que se puede persistir porque este anillo prácticamente pierde su función, o también este síndrome se llama como dumping o dumping, o sea, uno se agacha y aguanta un esfuerzo, puede regresar el contenido intestinal o el contenido gástrico. Obviamente hay baja de peso, pérdida ponderal de peso y desnutrición. En general, hay mucho por hacer, hay mucha corresponsabilidad, decía hace un momento, así que tenemos que hacer una especie de fuerza entre profesionales de salud, sistemas de salud, el paciente mismo y los familiares, con la finalidad de llegar a un diagnóstico precoz y tener una atención oportuna. Recordar siempre que nosotros tenemos el compromiso de ayudarlos, ¿no? Eso es nuestra gran motivación, el ayudar, y uno se pone contento cuando el resultado de su trabajo pues es el beneficio de los demás, sobre todo para recuperar la salud y recuperar la vida. El cáncer de la unión gastroesofágica es una enfermedad seria, pero no es invencible. Recordar siempre que la información salva, la prevención protege, la detección precoz cura y la humanidad sana. Así que, bueno, espero que les haya gustado este programa, espero que lo puedan compartir, como lo dije al inicio. Por favor, dejen sus comentarios y suscríbanse al canal, que todo el equipo que trabaja en esto está eternamente agradecido, y también estamos contentos de recibir algunos comentarios de diferentes partes del mundo. Recordar también que estamos con un afecto de ampliar este canal, estamos haciendo las teleconsultas previa coordinación por el teléfono de WhatsApp, y orgullosamente de representar al Perú a nivel mundial y sobre todo a mi querida región Amazonas y a mi querido pueblo de Soloco, Lolco. Así que muchas gracias y bendiciones. Chao, los esperamos en el próximo programa. Bye.